Bueno, y damos la bienvenida a Carlos Gallardo, él es el gerente general del IPE. Gracias, Carlos, por tu No, gracias, visita y por esta Graciela, por la entrevista. invitación. Bueno, el tema de la minería ilegal es un tema de agenda nacional y actualmente de agenda electoral. Estamos a puertas de la segunda vuelta electoral. Hay dos candidatos que han pasado prácticamente, es Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez. Y ambos, de alguna manera han apoyado las ampliaciones del Reinfo, ¿no? Estas ampliaciones permanentes hasta la quinta ampliación del Reinfo. Ninguno de los dos habla de eliminar el Reinfo. Bueno, es cierto que Juntos por el Perú son más autores y coautores de leyes que favorecen a la minería ilegal, pero y ustedes también han analizado, nosotros también en los planes de gobierno. ¿Qué te parece digamos, la actuación que están teniendo estos partidos? Y también Renovación Popular, hablemos, porque tiene su bancada en el Congreso. Sí, Va a tener... mira, yo creo que tenemos que la minería ilegal es para mí la principal amenaza para el desarrollo del país hoy, como lo fue el terrorismo en su momento. Yo lo equiparo al mismo nivel porque no estamos haciendo realmente nada o muy poco para combatirlo, ¿no? Con una serie de limitaciones. Cuando revisamos los planes y las propuestas en general, lo que hemos venido escuchando de los candidatos, tienen esta coincidencia, ¿no? De los tres, digamos, que están ahí, principalmente por Fuerza Popular y Juntos por el Perú, que no hablan del Reinfo explícitamente, de lo que van a hacer con este registro. Es cierto que, pero tenemos como antecedente, ¿no? Su votación a favor y el impulso de la ampliación de la quinta renovación, de la ampliación del Reinfo a finales del año pasado, ¿no? Y entonces tenemos un régimen, pues, de formalización fallido que con distintos nombres ya tiene más de 2 décadas de vigencia. Y cuando vemos los planes, ¿no? No encontramos, como te digo, esto. Es cierto que Fuerza Popular plantea, lo dice así, como un cambio a la Ley General de Minería para crear un régimen especial para la minería artesanal, pequeña minería. Creemos que ahí es donde va a incorporar algún mecanismo de formalización, sin entrar más en detalle. Entonces, bueno, habría que esperar, ¿no es cierto?, cómo lo va a manejar este tema de los diputados, los senadores, con que cuente y luego si eventualmente es presidenta. Y en el caso de Juntos por el Perú sí es más preocupante porque sí plantea la creación o el impulso de un modelo a través de cooperativas mineras y de parques mineros, ¿no? Y esto es muy semejante a lo que ha venido, digamos, impulsándose en Bolivia desde el gobierno de Evo Morales. O sea, tenemos más de 2 décadas bajo este modelo, ¿no? Hasta incluso ahora que ya sin el presidente Morales ahí, como principal agente productor de oro, ¿no? Incluso retirando a la inversión privada o la minería formal de gran escala en ese país, ¿no? Y según investigaciones de institutos bolivianos, ¿no? Hay muchas dudas acerca de este modelo, acerca de cómo se blanquea el oro también. O sea, no resuelve el problema del blanqueamiento del oro y ni tampoco de las condiciones laborales de las personas que están formando parte de esta cooperativa, ¿no? Entonces, yo creo que no es el modelo adecuado. Además de que el plan de Juntos por el Perú considera al Estado como un actor principal, exclusivo en la comercialización del oro, ¿no? O sea, nada más grave que eso, ¿no? Entonces... O sea, estarían hablando de básicamente expropiar. O sea, hablan, si el Estado es el administrador, ¿qué sería expropiar? Yo creo que hay dos formas. Primero hay dos formas de hacer esto, ¿no? Primero que hay que recordar, porque también es parte de este mito, de este mensaje acerca de que ya todo el Perú se ha repartido, ¿no es cierto?, entre las grandes mineros, que no hay nada más falso. Hay 40% del territorio que todavía no ha sido hábil para la minería, que no ha sido concesionado, ¿no? Solo se ha concesionado el 17%, el resto está restringido para la minería. Solo el 17%, solo el 17% a nivel nacional, a nivel digamos, nacional. el que ha sido concesionado a las empresas, a las grandes empresas. A ambas. Cuando tú ves, o sea, en total ha sido concesionado, y cuando tú ves cuánto es para pequeña o minería, es como el 60%. Ah, wow. Entonces en cuanto al número de concesiones, ya en términos de territorio, me parece que se invierte la cifra, pero lo cierto es que hay como un 40%, digamos, libre. Entonces, este modelo digamos, donde impulsas un modelo cooperativo, podría bien enfocarse en ese segmento. Pero yo creo que... ¿no? No, pero tampoco es rentable. Estamos hablando del Estado como administrador y el Estado... Es lo más peligroso. Recordemos, venimos de una serie de propuestas de varios partidos, ¿no? Para que el Banco de la Nación, el Banco Central, se encargue de comprar oro. El candidato de Juntos por el Perú ha mencionado...
paradójicamente no ha dicho que no se mete con la autonomía, que él nunca ha hablado de afectar la autonomía del Banco Central, pero sí reclama que el Banco Central no ha comprado el oro suficiente, ¿no? Entonces creo que que también es un problema del Banco Central de Bolivia hoy, que tiene más del 90% de sus reservas en oro, ¿no? Y que es un activo de muy poca liquidez y muy volátil también en el mercado. Entonces creo que eso es afectar la autonomía del banco. Entonces hay que explicar un poco mejor qué significa la autonomía del Banco Central para darse cuenta que sí lo está afectando, ¿no? Hay una contradicción entonces hay una entre contradicción, el discurso y lo hay que una dice el contradicción plan muy de clara. gobierno, Pero, ¿no? pero te decía que una forma, digamos, la más si quieres, la menos dañina, ¿no? Pero igual grave, ¿no? Sería esta, de aprovechar las áreas que no se han concesionado, pero luego tienes las áreas que ya se han concesionado. Y hay formas, pues, de que tú vayas afectando a la minería formal que ya está ocupando estas zonas, ¿no? Y entonces tienes la reducción de plazos de concesión, que lo está proponiendo él en su plan de gobierno también, y lo ha hablado. 30 a 5 años, de 30 ¿no? a 5 Pero años. En 5 años, le pregunto, ¿se puede, digamos, completar el proceso de exploración de una empresa? Porque entiendo, invierten miles de millones. Es complicado, no terminan de entender, desconocen, creo, digamos, la forma en que opera esto. El IPE ha hecho un estudio hace muy poco donde encuentra que se toma en promedio 40 años sacar adelante un proyecto desde que se inician las actividades de exploración hasta que se saca la primera piedrita y se exporta, ¿no? Cuando hablamos de grandes proyectos como Las Bambas, Antamina, Quellaveco, han pasado 60, 80, 100 años en el caso de Las Bambas desde que iniciaron los ejercicios de exploración. Wow. Se requiere mucha, si quieres, capacidades técnicas, geológicas, ¿no? De exploración, ¿no? De movilización de recursos también para poder explotar, ¿no? Y eso toma tiempo, eso es lo que no parecen entender. De 5 años, dicen ellos, sin saber. Y lo más grave es que, claro, tú les vas a reducir los plazos, vas a quitar, porque eso está en el dictamen que se aprobó en la Comisión de Economía, ha quedado para el Pleno, felizmente no se ha entrado en la agenda todavía, pero se aprobó, donde ya se permite, se elimina la irrevocabilidad de los contratos de concesión, que es algo, digamos, en nuestra ley de minería tiene varios años ahí y que es importante para darle seguridad jurídica a las inversiones mineras. Claro, entonces, y también habla de aumentarles la carga tributaria a un sector que ya está altamente cargado por encima del promedio del resto de empresas y que es, si quieres, progresivo. O sea, cuando hay más precios es cuando más se recauda. ¿Por qué creen que la recaudación estos últimos 2 o 3 años está volando y nos permite hacer estos gastos, locos que tiene el Congreso y el Ejecutivo, desmesurados? Porque tenemos grandes ingresos, los ingresos tributarios están creciendo como nunca han crecido, ¿no? Es por los precios de los minerales, porque cuando suben los precios, las empresas mineras pagan más impuestos. Entonces, si tú afectas las condiciones de este 17%, los estás votando. Y tú dime, ¿cuáles son las más interesantes? El 40% para explotar, el 40% donde nadie ha entrado, de repente es un desierto, es una serie de montañas donde no hay nada, ¿no? O el 17% donde ya hay trabajo de exploración, de explotación, tú sabes que hay mineral. Claro, y por eso quieren ir a estas zonas donde ya están trabajadas. Y a eso se llama, ¿no?, también los parqueros. ¿Los parqueros qué son? Los que vienen, los que roban el mineral cuando ya encuentra la empresa, digamos. Claro, venta, ¿no? Tenemos, por eso minería, hemos hecho este mapa, ¿no? Que tenemos en el IPE, ¿no? Donde tú tienes, pues, que la minería informal, primero que ubica espacios que restringidas para la minería, que es como Tambopata, que ahora está en las noticias todo Tambopata. Bueno, los mineros van y le dicen, oye, estas son mis coordenadas donde yo voy a sacar lo que quieren entrar al régimen del Reinfo, y las coordenadas te mandan a Tambopata. Entonces yo no entiendo qué tipo de fiscalización está realmente ocurriendo con este registro, pero también, abordando el caso que acabamos de mencionar, tienes minería en Reinfo que se enfrenta a proyectos que ya están en operación, como Poderosa, Horizonte en Patás, ¿no? También están enfrentándose a proyectos mineros, claramente en Michiquillay, en Cajamarca, en Los Chancas y Jaquira, en Apurímac, ¿no? Donde se enfrentan a proyectos, les queman campamentos. Acá, por ejemplo, ¿no?, ha puesto un cuadro, ¿no?, interesante, donde dice: la minería ilegal ocupa áreas protegidas, se enfrenta a la minería formal, retrasa proyectos y aprovecha espacios donde no se dejó de desarrollar. Y este último caso, justo, digamos, para redondear la idea de hace un rato, es, por ejemplo, el caso de Conga, ¿no? Entonces yo creo que es bien iluso pensar, ¿no?, que ahí donde no se ha dejado de desarrollar minería formal, no va a haber minería, ¿no? Lo que está ocurriendo en Conga es que hay minería ilegal,
¿Por qué? Claro. Porque es muy rentable. Ya alguien hizo ejercicios de exploración y ya saben que hay Ya mineral saben que hay ahí. minerales, ¿No? claro. Como lo que está el precio, la rentabilidad es tan alta, ¿no? Que es iluso pensar que nadie va a entrar a buscar sacar lo que está ahí. Claro, porque ya ¿no? saben que no dejan que la empresa grande, digamos, invierta digamos, pague impuestos que sirven al Estado. Si no están, ahora que ya se sabe que hay oro ahí, los mineros ilegales están trabajando y aprovechando, digamos, esa información, ese trabajo que hicieron otros, ¿no? Sí, sí, y entonces yo creo que digamos, eso me pone hay dos explicaciones probables, ¿no? O los intereses que digamos, defendieron el medio ambiente y evitaron que el proyecto se desarrolle hace ya más de una década, de 2012, ¿no? No terminaban de ser intereses legítimos, ¿no? Del todo, al menos, ¿no? O sí son intereses legítimos y hoy quieren hablar y defender que su zona está siendo explotada por minería ilegal y no pueden porque los matan, ¿no? Claro. Si salen Claro. en cualquiera de los dos, digamos, de escenarios, es terrible porque habla de un Estado que no es capaz, ¿no? de defender el imperio de la ley, de proteger una zona, de recuperar una zona que está siendo tomada, ¿no? Digamos, de la capacidad de poder reclamar, denunciar por parte de las personas que viven ahí esta actividad, ¿no? Y de un Estado que no está presente, porque si tú no le das tampoco alternativas económicas a las personas que están explotando en condiciones infrahumanas ahí, o sea, muchos están ahí porque no tienen otra actividad. Se agravó en la pandemia y hemos visto cómo saltan las cifras porque la pandemia expuso a las personas a una situación en la que en algo tenían que trabajar porque no había más que hacer. Entonces, si el Estado no está ahí con servicio, no está ahí con oportunidades económicas, vemos que se le dan todas las condiciones favorables para el desarrollo de esta actividad. Ustedes también han demostrado a través de otros cuadros que han hecho y estudios que han hecho es cómo también existe, por ejemplo, estas operaciones, o ¿cómo se llaman? ROF, ¿no? Que vienen a hacer las operaciones sospechosas, ¿no? Sí. Los reportes. Bueno, hay entidades que están obligadas a reportar, ¿no? Oye, compramos un carro, nadie se explica dónde sale la plata, yo reporto, oye, por si acaso, ¿no? Carlos y Ariel están, ¿no? Una operación sospechosa. Entonces son sospechas. La cantidad de ROS que se han reportado por minería ilegal se ha multiplicado por 4, más de 4 veces, solo el último año, ¿no? Sí, solo el último año, ¿no? Y superan los 6.000 millones de dólares. Las principales ROS son por transferencias que van y vienen de la India y de Emiratos Árabes Unidos, que hace una década ni existían, ¿no? Se exportaba 2% de nuestro oro a esos países y se ha invertido la torta, ahora se exporta más del 50% a esos países, ¿no? Se ha dejado de exportar lo que se exportaba a Suiza, Estados Unidos, a Canadá, ha bajado, ¿no? Y ha aumentado en esto. India. Y cuando tú ves reportes internacionales de indicios de cómo los controles son más ligeros, más livianos en estos países, y entonces, claro, el papel aguanta todo, ¿no? Oye, sí, ¿no? Aquí está mi reinfo, aquí está el papel, este es oro extraído de forma legal, claro, y se recibe, ¿no? Y quizás el gran problema también son de estas empresas o plantas procesadoras que son las que de una manera lavan el oro, porque ellos, a ver, se dice que hay una fiscalización, pero realmente no existe la fiscalización ni de parte del MINEN real, me refiero, ni tampoco de los gobiernos regionales, porque lo que se sabe, entre comillas, es que estas empresas lo que compran es el dinero, el oro, digamos, formal y el oro negro, ¿no? Ese es el problema del reinfo, ¿no? Porque al final, como te decía, el papel aguanta todo, ¿no? Y si tú me dices, oye, tú le estás comprando a fulano y sutano, aquí está su reinfo, acá dice que la oro salió de esta zona, sus coordenadas son correctas, es una zona permitida para la minería, él está en proceso de formalización, listo, no hay delito. Por eso es que hablábamos de lo grave y lo terrible que es seguir ampliando un régimen que da este nivel de impunidad. Y ahí acaba la fiscalización probablemente si es que acaso ocurre, ¿no? Y entonces tú ves cómo el número de comercializadoras de oro, de plantas procesadoras, de plantas de beneficio, se ha multiplicado 2, 3, 4 veces en los últimos años. Plantas procesadoras. Y en regiones incluso con mucho más, en regiones como Puno, Madre de Dios, La Libertad, Arequipa, Ica, sí, ¿no? Ha crecido de manera exponencial, si quieres, en estos últimos años. Por ejemplo, ustedes han hecho este estudio donde dice el número de empresas comercializadoras y procesadoras crece al ritmo del precio del oro. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que al día, ¿cuántas son? Sí. Ahí anotamos que en lo que va del año, ¿no? Cada día se registran 4 plantas procesadoras y 2 plantas, sí, nuevas, y 2 empresas comercializadoras nuevas, ¿no? O sea, y eso está por encima, digamos, de lo que habíamos visto en años anteriores. Pero eso, ¿no? ¿qué quiere decir? Es un mensaje. O sea, ¿cómo es posible que cada día
se registren 4 plantas procesadoras y 2 empresas comercializadoras O sea, nuevas. yo creo que, y los tienes por región, y Pero ves es un cómo se ha escándalo, ¿no? crecido en estas regiones que te mencionaba. Yo lo que creo aquí es que es importante que tanto el Ministerio de Energía y Minas como los gobiernos regionales nos digan qué tipo de acciones de fiscalización están ejerciendo sobre estas plantas, porque, digamos, no es para decir, oye, todas son ilegales, todas es No, un derecho a un trabajo, pero como es sacar un sospechoso, ¿no? a ver, que cada día Sí. salgan 4 Y que sean nuevas. en las zonas como Puno, ¿no? Como La ¿Dónde han Libertad, crecido más? En donde hay- Puno y La Libertad. en Madre de Dios, en Madre Ica, de Arequipa, Dios. donde hay más reinfo, donde hay más presencia de minería ilegal, donde hay más violencia también, ¿no? Pero Y estas entonces, empresas, si uno se pone a investigar, o sea, acá también hay un trabajo de UIF, de la Fiscalía, es decir, entrar a chequear qué está pasando. ¿qué Porque está pasando? ¿Qué tanto están operando? ¿Con quiénes está operando? Que esa es la gran ¿quiénes son los diferencia. que surten, digamos, también de Claro. este mineral? Porque ¿Y, ¿cómo y de pueden dónde lo proceder? están extrayendo? Porque esa es la gran diferencia, Graciela, que yo veo entre la minería ilegal y otras actividades ilegales o que hemos tenido el narcotráfico, ¿no? Donde había que hacer un gran rastreo de operaciones, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la gran diferencia en la minería ilegal es que quienes están, si quieres, en esa actividad, tienen muchos puntos de contacto con el Estado, de manera frecuente, ¿no? Comencemos con el REINFO, te acabo de Claro. mostrar. Sí. Yo he venido y te he dado una coordenada en Tambopata, Ujú. y sigo ahí explotando, ¿no? Y habrá Cuando algunas... se supone que ya Claro, no... cuando es un área restringida, lo Una mismo ocurre zona con las reserva. líneas de Nazca, lo mismo Claro. ocurre con otros parques naturales, ¿no? Y entonces... Donde explota, donde está prohibido, ¿Qué ¿no? tipo de supervisión estamos teniendo, ¿no? Ese es un primer punto de contacto, pero luego tienes las comercializadoras y las procesadoras, y acabamos de ver las Y es cifras. un están indicativo de creciendo. que algo está Sí. pasando. Pero ¿quién se supone que debe fiscalizar a estas? Son varias partes, ¿no? Porque tú tienes en la supervisión o fiscalización al MINEM, a los gobiernos regionales, pero luego tienes información que se obtiene a través de los reportes de operaciones sospechosas, las tiene UIF y eso termina en la policía, en el Ministerio Público. SUNAT también. Tienes a la SUNAT, ¿por qué? Porque, digamos, por varias partes, desde la importación de mercurio, ¿no? Así es. Y hubo una investigación el año pasado de una organización internacional que apoyó a la SUNAT a encontrar un container, ¿no es cierto?, con cargamento de mercurio oculto. Sin mercurio no hay oro, ¿no? Sin mercurio no hay oro, lo Era dicen procedente de la de México, del cártel de Jalisco. me porque parece. tampoco es que hayan, no es que 20, 30, 50 países producen mercurio, solo 2 o 3, México y China, principalmente. Entonces, y México, lo raro es que hace años se firmó un convenio de Minamata, donde los países se comprometieron justamente a dejar de importar. Digamos, el mercurio se iba a prohibir y a los países productores se les dio un placito más largo para dejar de producirlo. Y lo que hemos visto es que México venía, y lo dice este informe hace años, diciendo que ya no produce mercurio, y lo que encuentra esta investigación es que ahí están Que los sí mineros está, y siguen que sí extrayendo está. el mercurio, ¿no? Y son zonas liberadas en México. Ahí no entran las Fuerzas Armadas, la policía no entra a estas zonas. Entonces, Como en La Pampa acá, y dentro de poco será ese es el gran problema, el gran Patas. temor por eso digo que es el principal problema para el desarrollo del país. Y entonces tienes en la importación y tienes también en la exportación, porque estas plantas procesadoras y pasan después a las comercializadores que terminan exportando el oro. Entonces, ¿qué tipo de fiscalización estamos haciendo? Y no lo exportan. Acá no hay nada de contrabando en las cifras que nosotros hemos hecho. Estamos trabajando con cifras a partir de las exportaciones formales que salen por nuestros puertos. O sea, ¿no? aduanas, SUNAT. ¿Qué o sea, tipo de control está haciendo el área de insumos químicos, por ejemplo, en la SUNAT? ¿Qué tipo de control está haciendo la aduana para el ingreso y salida de estos materiales? ¿Para qué? Para rastrear de dónde viene, de México, a dónde va, a Bolivia, porque estas entregas de mercurio iban a Bolivia, probablemente en el camino se derivan también a Madre de Dios, ¿no? ¿Y a dónde están yendo esas exportaciones? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Empresas con qué tipo de antigüedad, qué tipo de registro, ¿no? ¿Dónde están las cuentas de esto? Entonces, hay muchas pero sí, entidades... hay maneras digamos, Porque de tienen varios encontrarlo. puntos de contacto, ¿no? Claro. Y tú ves las empresas que exportan mineral, se han multiplicado por 3 en la última década, pero por 13 o 12 en Puno, ¿no? Increíble. Entonces, directamente desde Puno se está exportando el oro, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué tipo de control se está teniendo? Nuevamente, no es que todas sean ilegales, informales, Claro, ¿no? no, pero que hay un problema hay un real. montón de puntos de contacto con el Estado, y tenemos la información, sabemos dónde vives porque están tus coordenadas ahí, y no siento que estemos haciendo muy poco. Estuve en un evento hace muy poquito con el alto comisionado, ¿no? Contra la minería ilegal,
y su presupuesto pues es paupérrimo. Él dice, nosotros increíble. combatimos la minería ilegal, que es 10 veces más grande que el narcotráfico, con 10 veces menos presupuesto del que tenemos para combatir el No, y no narcotráfico. tiene ni personal. Yo alguna vez también lo entrevisté y no tenía, me decía que era un coronel, era prácticamente su asistente y todo. Claro. O sea, es entre paréntesis, entre comillas, parece más bien una figura decorativa que lo pone el gobierno para justificar que supuestamente está haciendo actividades contra la minería Y ilegal. nosotros vimos en el 2023, hicimos un estudio que decía, oye, el presupuesto incluso no solamente es poquito, sino ha ido cayendo. Así es. Desde el 2019, como en el 20 empezó la pandemia y se reorientaron recursos, se le quitó buena parte de los recursos a combatir la minería ilegal, y entonces ha empezado a subir, pero en ese mismo momento calculamos, y cuando tú tienes, como tienes el presupuesto de la nación y lo tienes dividido en distintos rubros, y hay un rubro que es de seguridad pública, seguridad nacional, lo que gastas por cada 100 soles para este gran presupuesto, lo que gastas en minería ilegal es una china, decíamos, ¿no? Se gasta una china, Increíble. 50 céntimos de cada 100 ¿Ah, sí? soles dedicados a seguridad nacional, ¿no? Y la minería ilegal está asociada con la violencia, con la muerte, La trata de personas, deforestación, trata ¿no? de personas, Sí, siempre va a haber un corredor minero. Sí, ¿no? entonces Donde es totalmente paradójico. Este último año, en el presupuesto de 2026, ya ha aumentado bastante, pero entonces será, pues ya no será una china, será un sol, ¿no? Entonces, eso te habla Pero de igual cómo... sigue siendo insuficiente porque lo que tienes que necesitas es los mayores recursos para poder combatir esto que ya es prácticamente nos está tomando. Por eso nosotros pusimos territorio Sí, sí, tomado. sí, porque está muy presente ahí. Yo lo equiparo para tratar de llamar la atención, porque igual te acordarás en los 80, terrorismo, y nadie, Sí, hasta que y no nada, llegó a Lima hasta- y nos exacto. explotaron las torres, ¿no? Nadie dijo, el terrorismo está aquí y es más grande de lo que pensamos. Esto está tan presente, mucho más que el terrorismo, seguro también por cómo hay, llamamos los niveles de comunicación, las fuentes están mucho más al alcance, ¿no? Pero no estamos haciendo igual nada, nada. a pesar de que tenemos No, y esa además información. estamos a puertas de una elección. Y los partidos que están pasando a la segunda vuelta, principalmente Juntos por el Perú, es el que promueve las leyes a favor de los grandes, digamos, mineros ilegales informales, ¿no? O Es sea, para preocuparse bastante. y también Fuerza Popular, también hay que decirlo, también ellos han estado aprobando a través del Congreso, a través de sus congresistas aprobando las ampliaciones de Reinfo, que no, ellos no pueden eliminar el Reinfo, también están aprobando las leyes que estos congresistas están promoviendo. ¿Qué es lo que tú ves con cualquier economía ilegal? Lo hemos visto en otros países, las mafias italianas o Claro. en Nueva York, hay varias películas de esto, ¿no? Y es lo que ocurre con estas economías ilegales que van de alguna forma incorporándose en la política, Totalmente. financiando, colocando candidatos, Colocando con nosotros- colocando autoridades, gobernadores, ahora que también van a haber elecciones locales y Poniendo, regionales. teniendo Están muy teniendo medios de presentes. comunicación también. Están muy presentes, ¿no? No. Es, digamos, la forma en que esto va creciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, contamos que de los 36 partidos, 29 partidos tenían 64 candidatos que tenían Reinfo e intereses en la minería y además de estos, digamos, 36 o de estos 64, perdón, muchos eran excluidos del Reinfo, ¿no? Roberto Sánchez en su discurso dice y que retornen los Los van a 50.000 regresar. los Bueno. excluidos del Reinfo, cosa que es aún más grave, ¿no? Porque esta gente que ha sido excluida ha sido por sanciones administrativas graves o por delitos graves, Sí, ¿no? sí. O porque están realmente vinculados a la minería ilegal. Otro tema interesante que también ustedes han tocado en el IPE es este tema de que básicamente 7 empresas pequeñas son las que prácticamente concentran o producen o exportan la mayor cantidad de oro, No. o igual casi que las empresas Sí, grandes. a ver, tú cuando miras el ranking de las principales exportadoras de oro, ¿no? Del Perú, y nosotros hicimos una lista de 25 de las principales exportadoras, tú ves que hay 7 que son exportadoras que pertenecen al régimen de pequeña minería, ¿no? O mediana minería, distinto al régimen general. Las reglas para estar en un régimen u otro tienen que ver con el tamaño del área que tienes concesionada, con los niveles de exportación que tienes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo creo que es una señal más también de ver, oye, qué tipo de fiscalización está ejerciendo el MINEM, los gobiernos locales, sobre, en general, todos los exportadores, pero en particular sobre estos que están en los regímenes de pequeña y mediana minería. Ya, pero estas 7 empresas que están en pequeña minería Ajá. exportan tanto o Claro, igual. están en el ranking de las 7 primeras y hay unas que están, creo que me parece, en el top 5 o en el top 10. Hay ok. varias. O sea, ahí, estas ¿no? 7 pequeñas Exportan tanto más que otras que están en el régimen general, ¿no? Sin duda, ¿no? Y esto tiene un impacto porque cuando tú ves
cuando tú ves la cartera de proyectos mineros, ojalá el MINEM ya publique pronto la cartera actualizada, pero cuando usamos la del 25, tú ves que no hay ningún proyecto de oro que mueva la aguja de la nivel de producción nacional de oro. No hay ninguno. Todos están con fechas sin determinar, porque la cartera tiene proyectos que tienen fecha definida de inicio de operaciones y otros que no. Todos los proyectos de oro están en el que no, y el único que mueve la aguja ahí es Conga, que ya hemos hablado de la situación de Conga, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y volviendo un poco a esto de las 7 empresas, lo que quiero entender es lo siguiente: estas 7 que son MIPES, entre comillas, exportan más que las grandes empresas. Estamos hablando que las que están en el régimen general, ¿no? Entonces deberían pagar más impuestos. Deberían estar en el régimen general y sujetarse a la supervisión o los requisitos que se exige al régimen general. Por eso mi reflexión es ahí, ¿qué tipo de supervisión estamos ejerciendo sobre ¿Y de quién depende, por ejemplo? Del MINEM. Del MINEM. ¿No? Porque, por ejemplo, entiendo que dentro de esas 7 está Yanaquira, Paraíso SAC, Minera Sol de los Andes, Paltarumi, entre otras. Sí, o sea, esas son las digamos, de estas 7 que encontramos en el ranking principal. Yo creo que en general, dado el nivel de contaminación, de blanqueamiento que puede haber en el camino, en el IPE hemos estimado que la mitad del oro que exportamos es ilegal, ¿no? Son más de 100 toneladas, no es poca cosa, ¿no? Esto no es y esto está considerando únicamente las exportaciones formales, aparte habrá oro que sale de manera, por contrabando, ¿no? Entonces no es poca cosa. Yo en general creo que la supervisión de la trazabilidad de este recurso por parte del MINEM, por parte de los gobiernos locales, regionales, tiene que ser, digamos, distinta, ¿no? Hay un trabajo de inteligencia, hay presupuesto que se requiere para esto, ¿no? ¿Ahí hay alguna participación también del INGEMET? El INGEMET te determina las áreas que están habilitadas para la concesión y es más, este mapa que te mostrábamos hace un rato es posible construirlo gracias a la data del INGEMET, que la cruzamos con la data del MINEM que viene con los reinfos, y entonces tiene un rol clave en digamos, también yo pienso en reportar dónde es que se identifican estas cruces, ¿no es cierto?, de zonas restringidas donde no debería haber actividad minera y lo vemos que está ocurriendo. Claro, porque hace años se supone, ¿no?, que no deberían realizarse actividades mineras en zonas. ¿No? Antes pero siguen, entiendo, dando permisos. Pero los permisos finalmente lo dan los gobiernos regionales y el MINEM. Y este gráfico se construyó antes de la depuración de los 50.000, ¿no? Claro. En ese momento tenías 13.000 más o menos registros de minería ilegal de reinfo en zonas restringidas. Claro. Y aún incluso después de la depuración todavía quedan más de 3.000 ahí. Más de 3.000 zonas. Entonces, claro, cuando tú me dices, oye, Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú, habla de retornarlos a todos, o sea, es como incluso a eso, o sea, es como para decir qué locura, o sea, como incluso probablemente lo hace para que lo financien. Es un bolsón importante, sin duda, de todos los candidatos, si te has dado cuenta, han tenido un poco de cuidado. No sé si por intereses, digamos, económicos, de financiamiento, o porque entienden que es un bolsón electoral importante. Incluso López Aliaga en un momento estuvo con los dirigentes de Confemín, ¿no? Después ya lo sacó, pero los tuvo pensando en que ellos lo iban a apoyar. Y los resultados de las elecciones han demostrado que en las 12 ciudades o regiones donde se concentra la mayor cantidad de reinfo, ha arrasado prácticamente Roberto Sánchez en las elecciones. Es decir, no les ha dado el voto ni a los fujimoristas ni al señor López Aliaga. Creo que en general, creo que si todo este movimiento a favor de la REINFO, de la minería ilegal que vimos en el Congreso, no sé, en el último año, estaba pensado en a ver cómo no los fastidio y más bien incluso cómo los favorezco para ganar algo el voto, no ha terminado de funcionarle a varios partidos que han quedado fuera. Y más bien esto les debe servir para que recapaciten y en este tramo que queda de segunda vuelta. El crimen no paga, como dicen estos grandes. No paga, pero es una pena ver cómo tampoco las instituciones funcionan, porque acá no estamos hablando de, digamos, nada de ciencia, sino acá son datos reales. Vas a la SUNAT, aduanas, ¿no? MINEM, al gobierno local, si te das cuenta que hay una diferencia entre lo que se produce y lo que se exporta, ¿no es cierto? Y ese cálculo... O sea, a lo que voy es que entonces deberían ya actuar las autoridades, no hay una justificación. ¿Quién es el principal responsable de que la minería ilegal, digamos, produzca tanto, exporte tanto mineral
al extranjero? ¿Quién es el responsable principalmente? ¿O quiénes son? Mira, Si son varias entidades. Yo creo que se suele, por ejemplo, ahora hay mucho, está circulando mucho este mensaje de no te preocupes que si sale Sánchez el Congreso lo va a controlar, ¿no? Digamos, un presidente sin mayoría en el Senado no puede hacer grandes cosas. O sea, el presidente, el Ejecutivo en general, guarda una serie de capacidades para hacer o deshacer en el país y que son gigantes. Claro. Esto de la seguridad, ¿quién determina cómo opera la policía, dónde opera, cómo se despliega, qué trabajo de inteligencia se hace? El Ejecutivo. El Ejecutivo. El ¿Quién gobierno, determina el qué tipo de prioridad se le da en el presupuesto que te hemos hablado, cómo ha ido cayendo, recién ha subido, igual sigue siendo muy poquito, ¿no? El Ejecutivo. ¿Quién conforma la alta comisión contra la minería ilegal? El Ejecutivo. Es el que determina con normas si que no quieres, requieren ley, ¿no? ¿Quiénes pueden endurecer los trabajos de supervisión o fiscalización sobre los registros de las empresas comercializadoras? El Ejecutivo. ¿Quién hace uso de la información? ¿Quién puede darle recursos al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a la propia UIF para procesar esta información de operaciones sospechosas de manera más efectiva? El Ejecutivo. ¿Quién designa a la SUNAT, al Superintendente Nacional de la Aduana? El Ejecutivo. ¿Quién es el que puede exigirle a la aduana y al área de insumos químicos que haga un trabajo más exhaustivo contra la minería ilegal? El Ejecutivo. Entonces, para mí es un cuento esto de que no importa quién sea presidente, lo que importa es el Senado y lo van a vacar. No. O sea, hay mucha responsabilidad ahí. Hay también una corresponsabilidad del Senado, claro, porque propone las leyes. Las normas, pero el Ejecutivo también podría observarlas o dejarlas pasar. Claro, ¿no? Porque el Ejecutivo podría multiplicar pues por 20 el presupuesto, presentarlo en un proyecto de ley del presupuesto que se presenta cada año y decir, oye, no, me tomo esto en serio, voy a fortalecer estas entidades que te iba mencionando, voy a fortalecer el trabajo de inteligencia, voy a trabajar con los países limítrofes para hacer un control transfronterizo más exhaustivo, voy a llevar este tema a la OEA, a las Naciones Unidas, a la OECD, porque esto se requiere, ¿no? Si los que compran el oro no hacen nada, tampoco hay un gran problema, es un problema mundial, ¿no? El Ejecutivo dicta la política internacional o de comercio exterior, entonces hay una gran responsabilidad, ¿no? Y si en a mitad del camino el Congreso me amplía el reinfo, o sea, es como uno o dos cosas. Si me bajan las normas es una o dos cosas, pero tengo 10 cosas más que he podido hacer yo como ejecutivo y no las estoy haciendo. Ok. Muchísimas gracias, Carlos, por toda esta, digamos, entrevista ilustrativa que te demuestra pues claramente lo que está pasando en el país y lo que se puede evitar, ¿no? Si las entidades o si el Estado desde el Ejecutivo, ¿no? Toma acciones reales y concretas y no deja que pase la minería ilegal prácticamente delante de nuestros ojos. Gracias. Muchas gracias por la invitación.